economía. Uh-huh. Bueno, y voy a ser abogado del diablo aquí, ¿cierto? Porque, claro, el problema con lo que estás diciendo si yo me pongo en los zapatos de una persona izquierdista o petrista, el problema con lo que estás diciendo es que es demasiado razonable. No, es difícil discutirlo porque, pues, sí, o sea, lo que estás diciendo tiene sentido. Ahora, si yo te digo, bueno, ¿y dónde está tu compasión, Hannah, ¿cierto? Como defensora, pues, del sistema que existe, con las 500,000 personas que el año pasado, por ejemplo, solicitaron tratamientos a las EPS, pero no los consiguieron y tuvieron que presentar una tutela o perdieron la vida por el llamado paseo de la muerte, que es, digamos, para muchas personas es el síntoma de la decadencia y de la corrupción del sistema? ¿Dónde está tu compasión por esas 500,000 personas que en una zona apartada como el Guainía resultan con una enfermedad que requiere atención, un tratamiento costoso y no tienen acceso a él? Tienen toda mi compasión, la verdad, tienen toda mi compasión, y agradezco que la Constitución nos dé el mecanismo de la tutela. Creo que es un mecanismo muy valioso que tenemos en Colombia. Hay una claridad que quiero hacer antes, y es decir que el paseo de la muerte es una cosa muy particular, porque no es que lo origine una EPS. Si te das cuenta, al paciente lo devuelven, es de prestadores. Entonces uno ahí también entra a preguntarse, ¿y la ética? Pues, ¿y la ética del prestador? De los hospitales. Ajá. A ti te devuelven de un hospital, no te está devolviendo una EPS, te está devolviendo el que presta el servicio. Pero, Que Hannah, presta el servicio te está diciendo, no, es que yo a usted no lo puedo atender porque usted es X, Y, Z, usted es de esta EPS. Y ahí yo te digo que eso no es constitucional, porque es que una urgencia vital debe ser atendida y se debe garantizar la atención y el tratamiento de ese paciente. Pero ahí te diría de pronto alguien de este lado del argumento, te diría, bueno, pero es que el hospital no atiende a ese paciente porque no tiene los recursos que la EPS ha malversado. Ah, entonces volvemos a lo mismo. Entonces sí se necesitaba la plata, ¿cierto? O sea, no puede ser. O sea, que la IPS, o sea, el hospital, fuera autosostenible hasta cierto punto. Entonces el hospital necesita la plata para funcionar. Entonces digamos que la EPS sí se robó la plata, digamos que sí, o que no le pagó, o que la ADRES no le pagó a la EPS y la EPS, como ha estado pasando, y que la EPS no le pagó a la IPS, como ha estado pasando. La IPS sin plata no atiende. Pero entonces uno ahí que diría, ah, no, es que los de la IPS son los que están devolviendo. Y muchas veces, entonces el de la IPS y esta, digamos, puede ser una, te la voy a poner, te voy a devolver la pregunta. Vos estás en una IPS y administras la IPS. Y vos decís, es que como la EPS no me paga, yo no tengo plata para atender a los pacientes de nueva EPS, pero sí tengo plata para atender a los pacientes de Sura. Entonces mi ética está sujeta a qué? A discrecionalidad. Eso es muy chistoso. O sea, yo no tengo bolsas separadas de plata para atender a estos pacientes y a estos pacientes cuando estoy en una clínica. Y es un incentivo macabro ahí de que... Expresión. Devolverle a los pacientes a una EPS es presionar a la EPS. Sí. Pero a costa de la vida de los pacientes. Pero entonces volvemos al punto. ¿Quién está tomando la decisión? ¿Quién toma la decisión? La IPS. Entonces a mí ese cuento de pintar a las IPS como las más altruistas, pobrecitas, Dios mío, no pueden hacer nada. Ah, o sea, unos pacientes sí los pueden atender y otros pacientes no, porque unos pacientes son de primera categoría y otros pacientes de segunda categoría, y todo depende otra vez de la plata. Entonces a mí que no me vengan con el cuento de que es que todos en el sistema son altruistas menos las EPS que solo piensan en plata. No. Todos en el sistema piensan en plata, y te lo pongo así: ningún especialista va a dar una consulta sin que le paguen, ningún médico va a hacer su trabajo aguantando hambre, porque es que, marica, la plata la necesitamos para vivir, la clínica la necesita para funcionar, los profesionales de la salud la necesitamos para comprar nuestra comida, para pagar nuestros arriendos, todo lo demás. Y asimismo el sistema necesita el capital para funcionar. Es que eso no es macabro, es que no es que se quiera volver un negocio para lucrar a algunos, es que se necesita para funcionar. Y aquí entramos a un punto que toca lo que se ha hablado mucho, que es la siniestralidad, que es una palabra que usamos acá.
Entonces la siniestralidad es como que yo estoy enferma, ¿cierto? Y mi EPS le dieron una plática para cubrir mi enfermedad. Entonces le dieron 100 pesos, pero resulta que mi enfermedad es tan grave que costaba 120. Y la EPS le dice al gobierno como que eso es todo lo de las reservas técnicas y estoy tratando de simplificarlo para que sea lo más, sí, o sea, como lo más coloquial posible. Mi EPS va y le dice al gobierno, oiga, señor gobierno, a los pasados, es que la verdad es que mire, mi siniestralidad está muy alta, tengo un montón de gente muy enferma, porque como usted ha liquidado muchas EPS y me asigna esa población a mí, y esa gente de esas EPS venía tan enferma, me llega muy enferma a mí, pero usted al mismo tiempo no me ajusta a mi prima, no me ajusta la platica, entonces yo tengo que sacar plata de algún lado. Y el gobierno les dice, usted tiene unas reservas técnicas que habíamos hecho, gástese, pues gástesela en eso. Y eso pasó durante la pandemia de COVID. El gobierno las autorizó a gastárselas. Entonces ahora sacan informes de la Contraloría, de la Supersalud, que son unos ladrones, ¿de dónde están los 12 billones? Los 12 billones están ahí pagando atenciones que ya se pagaron y por eso no les han hecho nada. O después del dichoso informe de la Contraloría pasó algo, no. Las acciones que dijo el Contralor fue, sí, señor ministerio, usted se tiene que sentar con las EPS para recalcular la UPC y recalcular presupuestos máximos porque están mal calculados y usted no se ha querido sentar. Le dijo eso al ministerio. Y a la Supersalud le dijo, sí, señora Supersalud, usted no ha hecho su trabajo y tiene que auditar mejor a las EPS y tiene que intervenir. Entonces, bien, porque ¿qué pasa? Y como lo mostró la misma Katy Huinao en su debate de control político, las EPS hoy intervenidas por el gobierno, como Sabia Salud, Famisanar, por ejemplo, tenían unos indicadores al año pasado, antes de la intervención. Y es unos indicadores normales, o sea, más o menos feos y por eso las intervinieron, pero después de la intervención que se supone que el gobierno iba a hacerlo mejor con esas EPS, a sanearlas, a solucionar el problema, sorpresa, los indicadores son el doble de peores y los pacientes están sin acceso a medicamentos. Entonces uno dice, las están saqueando, o sea, las intervinieron para saquearlas. ¿Y los pacientes qué? Entonces, si te fijas, el discurso es muy bonito, usar a los pacientes para el discurso es muy bonito, usar las necesidades de la población para el discurso es muy bonito, es maravilloso porque sí las tenemos, sí nos duelen, pero a la hora de hacer, pues no se ha hecho. Y yo te digo, ellos ya llevan más de un año en el gobierno, más de un año en el gobierno, y no han hecho lo que podían hacer. A comienzo del mandato lanzaron su programa de promoción y prevención en Aracataca, su modelo preventivo y predictivo en Aracataca. ¿Cuáles son los resultados a hoy? Hay inversión, se hicieron resultados. Ya hay equipos, supuestamente equipos comunitarios desde hace rato, como desde 2023, por ahí circulando en los territorios. ¿Dónde están los resultados de esas intervenciones? Nadie los dice, no los van a contar porque no nos los muestran, o sea, ¿dónde están? Desde hace un año y medio son gobierno y ¿qué ha hecho la Supersalud? ¿Dónde están los resultados de las acciones de la Supersalud? Que lo único que nos muestran mes a mes es la cantidad de quejas y tutelas. Sí, por Dios, ya sabemos que hay quejas y tutelas, pero ¿dónde está la acción concreta de este gobierno? Es que ya ellos no son la oposición, ya son el gobierno y tienen el control del presupuesto y tienen el control de la toma de decisión. Entonces, ¿dónde están las acciones concretas por los pacientes? Entonces, déjame preguntarte entonces, Hannah, sobre los CAPS, o sea, el plan, ¿cierto? O sea, ¿qué tienes tú, si tienes algo en contra de los CAPS? Es decir, hasta donde entiendo que son centros de salud más pequeños que van a cubrir más parte del territorio y se van a encargar de, no de procedimientos ni de cirugías complejas, sino de atención y prevención primaria y que se van a encargar de, según escuché, como de cubrir a 20,000 o 25,000 personas. No, el número, la cifra la ajustaron, o sea, esa cifra era muy arbitraria y decidieron quitarla, o sea, ya no está así en la reforma. Pues ya es más por la cantidad que requiera la población. Ya. Porque, por ejemplo, si yo ponía un CAPS, volvamos al ejemplo de Guainía. En Guainía la población es 20,000 personas, entonces un solo CAPS para Guainía, eso no tiene sentido, porque son poblaciones que entre ellas mismas están muy alejadas. Sí. O sea, es una mala idea decir que 20,000 es un número estándar para un CAPS. Pero bueno, eso ya no está. Yo no tengo nada particularmente en contra de eso. Solo me pregunto
con qué plata se va a hacer y de dónde van a sacar la plata para esa infraestructura. Porque lo que hemos visto es que, y esta denuncia también se hizo en el debate de control político, y de hecho la Procuraduría acabó de abrir investigación por lo mismo, para 2023 del rubro de atención, del presupuesto de las atenciones, se destinaron 1.3 billones de pesos a infraestructura, pues se movió ese presupuesto. Y resulta que al parecer sí se usó para cosas, pero de forma discrecional. O sea, no hubo un plan de infraestructura, no hubo un plan de dotación, entonces no hay soportes de por qué se giró a determinados hospitales determinado dinero. No hay una estandarización, no hay claridad y no hay soportes. Entonces abrieron un individuo tomó esas decisiones sin el ministro, sin rendir cuentas, sin un plan de acción, sin un plan de infraestructura. Entonces eso pasó antes, en el 2023, y adivina qué pasó este año. Nosotros tenemos un paquete que es presupuestos máximos. Y en presupuestos máximos normalmente, y él mismo lo dijo, estaban presupuestados, proyectados 4.5 billones, que eso es más o menos lo que se gasta. ¿Qué es esa plata? Esa plata es la plata con la que se pagan las atenciones de personas que ya están enfermas de enfermedades catastróficas. Entonces, todo lo de enfermedades catastróficas de muy alto costo, enfermedades huérfanas, enfermedades raras, enfermedades, no sé, pues cáncer, enfermedades más complicadas y que requieren tratamientos de más alto costo, no solo medicamentos, sino tratamientos en general, pues sale de la plata de presupuestos máximos. ¿Qué pasó? Estaban destinados, proyectados 4.5 billones. Pues imagínate que en el presupuesto de este año, misteriosamente, hay 5 billones en infraestructura y 218 mil millones de pesos, solo 218 mil en el contributivo para presupuestos máximos y 93 mil para el subsidiado, que es el más llevado además. Menos pacientes van a recibir su tratamiento. No hay plata. Y entonces, ¿qué responde la ADRES? Ustedes saben que eso es solo un estimado y eso es con lo que arrancamos el año, después lo vamos ajustando. El año pasado pasó lo mismo y no ajustaron. A final de año no habían girado lo que debían. Desde julio dejaron de girar y los pacientes dejaron de acceder. Y son pacientes que muchos de ellos son tratamientos enzimáticos que si se dejan de poner la enzima, por ejemplo, simplemente su cuerpo empieza a fallar y se mueren y ya a nadie le importa. Tú mencionaste a Lenin y no sé si esta frase se la atribuyen a Lenin, creo que sí. Y es que, Hanna, para hacer un omelette hay que romper algunos huevos. Entonces, para poder, no sé si entiendes lo que quiero decir. Para poder lograr esta reforma totalmente necesaria y inminente y crear estos CAPs que van realmente a solucionar el problema a largo plazo, pues habrá algunos pacientes que sí, por asuntos de presupuesto se van a quedar sin atención. Entonces la salud ya no sería un derecho fundamental y Lenin puede ser muy cool, pero nosotros tenemos un marco constitucional y nuestra constitución es muy linda y muy buena y les está dando el marco para dar este debate. Entonces, si vamos a decir que la salud es un derecho fundamental, hay que ser coherentes con eso, y si no, entonces no digamos eso, si no, entonces digamos directamente lo que hay que decir, sin eufemismos, es que estamos dispuestos a matar gente para posicionar una idea, o a dejar morir gente directamente. Dejar morir gente. Para Lenin puede ser muy cool, pero tenemos un marco constitucional, dice Hanna Escobar en la escaramuza. Van casi 40 minutos de programa, queremos leer los mensajes de los oyentes. Lesbia Escobar nos cuenta una anécdota de familia, nos dice: mi papá murió de anemia hemolítica autoinmune, su propio cuerpo destruye los glóbulos rojos, y cómo hubiera podido él prevenir que su cuerpo lo ataque. No, eso no es previsible, inevitable. Fue completa y por muchos años, incluyendo 2 plasmaferis semanales. En otro país sería imposible. Ya está diciendo desde su testimonio cosas positivas del sistema de salud. Comparto la necesidad de mayor cobertura en media y alta complejidad, pero para hacer eso no necesitan reformar nada, solo ejecutar eficientemente, dice Lesbia, y continúa para que después ustedes hablen con ella. Dice: y para lograr el objetivo de Carolina Corcho, le doy los recursos a alcaldes y gobernadores corruptos. ¿Le tienen confianza a ellos para administrar el dinero de todos? Pregunta Lesbia. Una buena pregunta, porque compañeros, yo he escuchado
y vuelvo a una anécdota de la semana anterior. Escuché a un profesor diciendo cosas positivas de la reforma a la salud y lo que tenía para decir era casi como dogmas. O sea, que va a ser buena, primero porque la propone Petro y segundo, porque la ejecución va a ser directa del gobernador o del alcalde. Yo le pregunté y le dije, o sea, que crees en el centralismo. O sea, el centralismo, nos están proponiendo centralismo, ¿no? Laura no está de acuerdo con eso. ¿Qué opinan ustedes antes de seguir leyendo? Hay una cosa